Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a estudiar un poco la palabra de Dios. El tema de esta mañana dice así: eliminemos el gen de la incredulidad. Porque muchas veces nosotros no podemos ver milagros, a veces sentimos que Dios no nos escucha, oramos y nos sentimos como si estuviésemos hablando solo. Hay muchas cosas que pasan por nuestra mente, creemos que Dios existe, creemos en su palabra, pero muchas veces nuestras oraciones las sentimos vacías. Muy bien, vamos a estudiar un poco la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo nos puede ayudar la palabra cuando sentimos esto? ¿Y cómo podemos activar nuestra fe? Por ahí vamos a leer en el libro de Juan capítulo 9, del versículo 1 al 3, dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces nosotros no podemos ver los milagros de Dios porque traemos un prejuicio de lo que yo hice, de lo que aquella persona está así porque ella hizo aquello. Y es verdad, a lo mejor sí hay pecado, pero el problema no radica en lo que hayamos hecho, dice Jesús, porque si bien es cierto, sus papás de este varón, yo creo que sí eran pecadores, porque la Biblia lo dice, que todos somos pecadores. El problema no es que haya o no haya pecado, ni cuánto pecado, ni qué tan grande pecado hay. El problema es el prejuicio. Y usted va a ver en la Biblia que los judíos muchas veces, o la mayoría de las veces, consideraban que los males del hombre son a raíz de pecado. Un ejemplo de ellos era Job. Job, por sus amigos, era juzgado de pecado y decía: tú estás así a causa del pecado. Y muchas veces Jesús dice: no, el problema no es el pecado. El problema radica en que es necesario que la gloria de Dios se manifieste a través de la fe. Acompáñeme ahí en el libro de Marcos. Marcos, capítulo 9, del versículo 14 al 29. Lo voy a leer de rapidito, ponga mucha atención. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, de los discípulos, y escribas que disputaban con ellos. Había una multitud y estaban discutiendo algo. ¿Qué discutían? Pregunta, ¿qué discutían? Y el versículo 15 dice: y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, cuando ellos vieron a través de esta discusión, ven que Jesús se acerca, se asombró la gente de que venía Jesús, y corriendo a él le saludaron. ¿Quiénes? Los discípulos. Entonces él les preguntó, dice el versículo 16: ¿qué disputáis con ellos? ¿Por qué discutís con ellos? ¿De qué tema tratan? Pero dice, respondiendo uno de la multitud, dijo, ojo, ¿quién responde de esta multitud? Dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Es decir, el hombre que habla es el padre o el necesitado que quiere un milagro, que desea ver la obra de Dios, ¿verdad? El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera al espíritu, y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula,
¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Fíjense, yo creo, la Biblia no lo dice, pero dice que lo que relata el padre de este joven era que anteriormente los discípulos habían llegado, la gente estaba allí y pidió a los discípulos que reprendan a este espíritu que atacaba al hijo de este padre. Y dice que no pudieron, y después de esto procedieron a discutir, y ahí estaban los fariseos. Y yo quiero pensar que el problema de esta discusión Jesús lo revela, que es a causa de la incredulidad. Y yo creo que como en el libro de Juan 9:1-3, los discípulos pudiese ser que al Padre cuestionaban y decían: quizás tú pecaste y por eso no podemos ver la obra, quizás tu hijo pecó, oye, hay que confesar el pecado, o hay que aceptar las consecuencias del pecado. Bueno, y estaban discutiendo y pues no podían ver el milagro a raíz de que había una incredulidad. Había un gen ahí bien enraizado en el corazón del Padre, de la multitud y de los discípulos. Y eso es molesto para nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús pide a este padre que traigan a su hijo. En el versículo 20 dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. A mí me sorprende el mismo problema que nos encontramos con el joven ciego de nacimiento, cuando los discípulos le preguntan: Señor, este joven está así porque es pecador o porque sus padres pecaron. Me sorprende porque imagínense, el joven ciego de nacimiento debió haber pecado en el vientre de su madre para que ellos puedan creer que él pecó, ¿verdad? A causa del pecado. Ese es el problema. Los argumentos, las justificaciones que queremos dar y las preguntas que tenemos del por qué estamos así. Y Jesús no solicita la cuestión, no solicita el que debamos preguntarnos cómo y por qué sucedió así. Él quiere mostrarnos su gloria a través de la fe. El problema que hay un gen de incredulidad. Jesús hablaba de genes. Había una familia. Jesús no habla de pecadores, sino pecadores, porque Él sabe que todos somos pecadores. Jesús habla de una generación que cree y de una generación que no cree. Incluso usted va a encontrar en la palabra de Dios, ahí en el libro de Mateo 12:38 y 39, dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Hay una generación. No hablaba de toda la edad del tiempo de Jesús. Hablaba de una generación mala, de una generación adúltera, de una generación corrompida, que constantemente emitía juicios y buscaba justificar por qué está aquel así y por qué no está así, ¿verdad? Y ese es el problema con que Jesús se encontró al pregonar el reino de los cielos. El problema no era el pecado, el problema era la falta de fe, la incredulidad. Entonces era con lo que Jesús se encontró con los discípulos y con la multitud. Seguimos leyendo ahí en Marcos capítulo 9. El versículo 22 dice: este padre seguía relatando el problema de su hijo. Dice: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo,
ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí el problema de este padre es que este padre era parte de esa generación incrédula, de esa generación incrédula. Fíjese cómo él solicita a Jesús, pero si puedes hacer algo. Es decir, él no creía totalmente este varón. Ese varón dice, sí puedes, a lo mejor no puedes, ¿verdad? Sí, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús entonces le dijo, si puedes creer, fíjese, aquí está el secreto para poder ver milagros o no ver ningún milagro. Si puedes creer, dijo Jesús, al que cree, todo, no casi todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, es decir, no argumentó, él gritó. ¿Por qué? Porque sentía que estaba desesperado, porque ya no podía más, no encontraba solución, buscaba resolver la situación de su hijo, de su familia, y no encontraba. Él ya estaba en un punto de quiebre, y dice que él clama estando Jesús a su lado, y le dice a nuestro Señor Jesucristo, creo. Él clama, él estaba luchando en su interior. Él clama, creo, intentando callar las voces de incredulidad de su mente. Y después procede a decir en el versículo 24, creo, ayuda mi incredulidad. Él revela que hay un problema en su interior, que es la falta de fe. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. O sea, los discípulos no habían entendido, no decían qué pasó, en qué estábamos mal. Ellos seguían con este problema de incredulidad. Y dice que le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo Jesús, este género, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es muy importante entender que si tú y yo formábamos parte de la generación, del género de los incrédulos, es importante quitar todo prejuicio al momento de solicitar a Dios un milagro, ya sea por nosotros, por algún familiar, por algún vecino al cual queremos evangelizar. Es importante eliminar todo prejuicio de que si hay o no hay pecado. Es creer que es necesario que la obra de Dios sea manifestada para salvación de los hombres. En primer lugar, ¿qué provoca la oración? La oración provoca la eliminación del silencio. Creer. Este hombre para eliminar, para poder encontrar su milagro, tuvo que eliminar el silencio. Él clamó. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, en primer lugar, tenemos que eliminar el silencio. Número 2, tenemos que eliminar el prejuicio. Aquí no es quién pecó, cómo pecó, dónde pecó, dónde estoy mal. Aquí se trata de creer. Dice la palabra de Dios, al que cree, todo le es posible. Y número 3, tenemos que quitar la duda. ¿Cómo se quita la duda? Con el ayuno. ¿Cómo se quita el silencio? Con la oración, con el clamor.
Dijo Jesús, esta generación no se elimina de sus corazones solamente con oración y ayuno. El ayuno es abstenerse de los deseos de la carne, de los pensamientos de la carne. La carne produce duda, la carne produce incredulidad. Son los frutos de la carne. Y para alimentar el espíritu tenemos que ayunar, abstenernos de los deseos de la carne para poder nosotros fortalecer nuestro espíritu. Muy bien, entonces es necesario ver la obra de Dios. Dice en Hebreos capítulo 11, el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador el Dios de los que le buscan. Es muy importante que comprendas, es muy importante que yo comprenda que Dios quiere mostrar su obra. Por ahí hubo un hombre que llegó a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué dijo Jesús? Yo quiero ser limpio. Qué maravilloso es Dios. Dios quiere mostrarnos su gloria. Dios quiere salvarnos. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere transformarnos. A ti, a todos tus conocidos, a todos, por más pecador que sea aquella persona, Dios quiere sanarlo. Dios quiere cambiarlo. Es importante que eliminemos el gen de la incredulidad y que empecemos a formar parte de la generación que cree, de la generación que habla con fe, de la generación que lleva el mensaje de salvación con mucha confianza en Dios, que Dios a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos en esta hermosa mañana, pidamos a Dios: Señor, ayúdanos. Los discípulos le decían: Señor, aumentanos la fe. Ellos entendían que carecían de fe y que en su interior las voces de duda todavía estaban enraizados en sus corazones. Y el Señor trabajó sobre este varón que clamó, que pidió auxilio a raíz de la incredulidad. Muchas veces no es necesario simplemente orar por la salud, por las finanzas, por los problemas. Es clamar y orar para que el Señor aumente nuestra fe, y el Señor lo va a hacer. El Señor necesita que nuestra confianza sea puesta totalmente, plenamente en Él, para que Él pueda mostrarnos su gloria. Padre Celestial, en esta hermosa mañana, yo te ruego que si hay algún gen en nuestros corazones de incredulidad, lo reprendas, lo desarraigues de nuestro pecho, de nuestra mente y de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, a centrarnos en lo que verdaderamente importa. Tú nos has enseñado, Señor, que tú estás dispuesto a mostrarnos tu gloria, a mostrarnos tus maravillas. Tú estás interesado en el día a día de la cual nosotros vivimos y pasamos. Necesitamos conocerte más. Pero para ello nosotros necesitamos poner nuestra confianza totalmente en ti. Gracias, porque yo sé que a través de tu palabra nosotros somos direccionados hacia una fe genuina, hacia una fe, Padre Celestial, no fingida, hacia una fe, Padre Celestial, al cual puede, dice tu palabra, mover montañas. Toda montaña, Señor, de incredulidad, toda montaña de enfermedad, toda montaña de problemas, de conflictos. Señor, yo sé que tú vas a mover en nuestras vidas y vamos a ser testigos de tu poder en este día, en este tiempo, Padre Celestial. Gracias, porque yo sé que has bendecido mi vida, has bendecido la vida de mis hermanos, de mis hermanas a través de esta palabra. Señor, ayúdanos a que podamos juntos a seguir luchando, Señor, para que tu gloria sea manifestada aquí en la tierra. Gracias, Señor.
por escuchar nuestra oración. Sea tu nombre glorificado, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Todo a Cristo yo entrego con el fin de ser